Es si la ronda de diálogos que mantiene la presidenta Dina Boluarte con el presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros acompañando con las bancadas que sí asistieron, hay otras que se negaron, eh, van a traer algún tipo de fruto, ¿no? Para entender este proceso, hemos convocado al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que analice, ¿no? Este escenario y también nos comente por qué algunos partidos políticos, algunas bancadas decidieron no asistir, ¿no? Estando ya en este proceso de gobierno. ¿Cómo está, estimado expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Quesada. Un gusto estar nuevamente en su programa. Muchísimas Si me gracias. permite, antes de iniciar el diálogo, expresar mis condolencias a los familiares y colegas del secretario general de la Construcción Civil que lamentablemente ha sido víctima de la delincuencia común, ¿no? Ujú. Creo que es un momento en el cual hay que exigirle a las autoridades el cumplimiento de su deber y no acostumbrarnos a que estas muertes pasen rápidamente y dejen de estar en la agenda política nacional, ¿no? Ujú. Bueno, hay una sensación de impunidad y de que el crimen ya apunta, no se salva casi nadie. Alcaldes extorsionados asesinan al dirigente sindical, hay un desgobierno en el sector seguridad de la presidenta Dina Boluarte de este gobierno. Lo que hay es una ausencia casi total de liderazgo político. Desde el inicio de sus funciones, la presidenta Boluarte ha demostrado no solo incapacidad, sino también, hay que decirlo claramente, un comportamiento antidemocrático. Mm. Es una presidente que casi imita al presidente Castillo o al golpista Castillo en el sentido de que no da cuenta de sus actos. Ya, por ejemplo, nos hemos acostumbrado durante este periodo en que fue elegida la dupla Castillo-Boluarte a que el presidente en funciones no dé entrevistas, no dé cuenta de sus actos, Mm. no esté dando respuestas en conferencias de prensa. Y creo que eso forma parte de este mal manejo de la gestión del gobierno, fundamentalmente, repito, por una carencia de liderazgo político. Mm. ¿Cómo puede ser posible que tengamos ministros eh, que no tengan ni idea de lo que está pasando, ¿no? Mm. Esta declaración del ministro de Agricultura señalando que no hay hambre en el Perú, cuando sabemos que desde el inicio del gobierno del golpista Castillo se incrementaron todos los índices de anemia infantil, por ejemplo, ¿no? Ujú. O este caso realmente vergonzoso del ministro del Interior que señala que él no está dirigiendo la captura El del prófugo. prófugo Vladimir Cerrón, Ujú. cuando claramente la Constitución establece que los responsables políticos de todos los actos de un sector ministerial es el ministro. Mm. ¿Cómo el ministro del Interior puede señalar o puede declarar una cosa como esta, ¿no? Entonces realmente no es eh, una, digamos, situación estable la del país, sino todo lo contrario. En efecto. Ahora, ¿de qué servirá esta ronda de diálogo que tiene la presidenta Dina Boluarte con las bancadas? Fue APP, Acción Popular, Somos Perú, pero hay otras que no quieren ir. Bueno, hay que decir que el diálogo Mm. forma parte de un aspecto fundamental en el sistema democrático. Es Ujú. la ocasión que se tiene para intercambiar pareceres, lograr consensos, impulsar reformas, pero este es un gobierno totalmente sometido y dependiente del Parlamento. No ha habido una sola prueba de independencia en la defensa del orden constitucional y democrático de parte de la presidenta Boluarte. Ujú. Todas las atrocidades legislativas que ya en el colmo de la situación recibe condenas internacional de organismos como las Naciones Unidas,
la presidenta Boluarte se ha lavado las manos, como que con ella no es el tema, ¿no? Entonces, si tenemos un gobierno que no defiende el orden constitucional ante los continuos atropellos del Parlamento, ¿qué podemos esperar de este diálogo? Ujú, No es un diálogo sincero. Y que algunos beneficiados de esta alianza siniestra de la izquierda y la derecha en el Parlamento con la presidenta Boluarte se beneficien impúdicamente de estos acuerdos, ahora digan que no van a participar en el diálogo, simplemente es algo teatral desde el punto de vista político, ¿no? Pero lo que es claro es que hay una cohabitación política entre el gobierno de la presidenta Boluarte y el Parlamento, eso es clarísimo. Por ujú, más que ahora un sector de la izquierda intente seguir manifestando que este es un gobierno de derecha, no, este es un gobierno de origen izquierdista, en donde se eligió a la dupla Castillo-Boluarte, y durante todo el periodo calamitoso de Castillo, la señora Boluarte ujú. integró ese gobierno y pasó de antiminera ahora a promotora de la minería, camaleónicamente, sin explicar qué es lo que ha ocurrido En en, efecto. en ella, ¿no? Ujú. Y esto se ve, se refleja inmediatamente en las inversiones. Así es. La responsabilidad de la parálisis de la inversión nacional y extranjera la tienen el gobierno de la presidenta Boluarte y el parlamento gobernado por Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás camaradas. Esto hay que decirlo claramente, ¿no? En efecto, ¿no? Ahí están en una sospechosa alianza, aunque lo nieguen, ¿no? Aunque, por ejemplo, Richard Acuña diga que ellos van a fiscalizar al gobierno, ¿no? Ahora, la calidad o la pésima calidad de la clase política representada en el Parlamento se ve en esta elección de las comisiones, ¿no? Tenemos a representantes poco calificados en presidir comisiones importantes como la de educación, ¿no? O la propia subcomisión de acusaciones constitucionales. Eh, Eso también, ¿qué sensación le da al ciudadano de a pie? Yo creo que es una situación realmente lamentable y vergonzosa. Usted acaba de mencionar el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde la hermana del señor César Acuña, acusada de ser una mochasueldo, Ujú, está ahora ocupando la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, hay una falta de pudor, hay una desvergüenza absoluta, ¿no? ujú, Y lo que realmente indigna es que todos estos actos delictivos de encubrimiento a congresistas que hay que decirlo claramente, les han robado su dinero a los trabajadores, permanezca impunemente. Esto realmente es escandaloso, imperdonable, ¿no? ujú. Pero como ya se han acostumbrado a hacer literalmente lo que les da la gana en el Congreso a los parlamentarios y además saben que no les pasa nada, continúan con esta conducta en muchos casos, hay que decirlo claramente, delictiva, Ahora, hasta, no iniciarles trámites. Y en esto hay que ser claros, mochasueldos de izquierda y de derecha, ¿no? Porque así es, así es. acá no ha habido sesgo ideológico, político, acusaciones sectarias de la prensa, no. Acá Ujú. lo que ha habido son denuncias de hechos bochornosos, condenables, que merecen una severa sanción y que el Congreso simplemente, siendo un mal llamado espíritu de cuerpo, protege, encubre actos delictivos, reitero, ¿no? En efecto, ahora hasta Guillermo Bermejo, ¿no? Investigado por vínculos con grupos terroristas, preside la comisión en el Parlamento. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar a estas alturas, no? Ujú. Así estamos. ¿La comisión de ética sirve para algo o debería desaparecer? Bueno, en estos años, no solo la Comisión de Ética, digámoslo claramente, ¿qué hace una Comisión de Constitución cuando pasa rápidamente proyectos de ley que abiertamente son anticonstitucionales? Ujú, ¿O qué ocurre con la Comisión de Economía,
que ya simplemente ha avasallado al Ministerio de Economía y Finanzas. Ujú. Tenemos, como consecuencia de ese comportamiento parlamentario, un ministro de Economía, digámoslo claramente, muy debilitado, ¿no? Habrá un liderazgo de fiscalización independiente, proactiva, con Juan Burgos, congresista ahora de Podemos Perú, presidiendo esta No comisión. lo creo, ¿no? Porque ellos forman parte de la alianza siniestra en el Congreso. Lo que es claro es que mientras no se llegue al último año de gobierno, los congresistas no van a defender el interés nacional, Ujú. van a defender sus intereses económicos, su billetera, desde congresistas de izquierda que decían defender los intereses del pueblo, hasta los congresistas de derecha que defienden, hay que decirlo, y obstruyen la acción de la justicia. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Seguramente, probablemente el último año del mandato de la presidenta Boluarte, en que no pueden ser disueltos, saldrán con el discurso de la moralización y la fiscalización, porque no podrán ser disueltos, ¿no? Y volverán a utilizar el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente. Así es. Porque, es decir, a estas alturas, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, el señor Acuña y el señor Luna, como decía un exministro de Morales Bermúdez, han asumido el activo y el pasivo de todo el periodo desde que se inició con Castillo y hasta ahora. No hay que olvidar que este Congreso vergonzosamente, por el pánico a la disolución, cuando Torres, desde la PCM, los acusó de golpistas, se quedaron mudos, inmóviles, porque primero para ellos están sus privilegios y dejaron de lado el interés nacional. Y eso ha venido ocurriendo a lo largo de este tiempo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias por esta No, explicación pues, de la realidad política nacional al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Muchísimas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Gracias por por los comentarios. Muchísimas gracias.